Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos un lunes más a los estudios discipulados que estamos realizando. Seas bienvenido, no te olvides lo que dice la palabra de Dios. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y en esta oportunidad, desde la nación de Argentina, te saludo. Mi nombre es Juan Manuel Palumbo, pastor presidente del Ministerio Internacional Centro de Adoración, aquí en la ciudad de Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. Bendigo tu nación, bendigo a cada uno de los hermanos que nos ven cada lunes de distintas naciones, de Perú, Guatemala, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay y distintos lugares de nuestro país Argentina. Así que seas bienvenido una vez más a este estudio maravilloso. Antes que nada, agradecerte por estar del otro lado. Y bueno, si querés, para que podamos ayudarnos, ahí activa las notificaciones, seguinos en nuestro canal, podés compartir el video en distintas redes, en las redes a las cuales tú tienes, Facebook, Instagram, podés compartirlo el video para que otros puedan ser bendecidos. Y de paso le das me gusta, gloria a Dios, y bueno, y más personas pueden acceder a esta enseñanza que sin duda es una enseñanza maravillosa, poderosa en el nombre de Jesús. Venimos viendo la restauración de los muros, de las puertas y aún la restauración del tabernáculo. En esta oportunidad vamos a ver la tercer puerta que fue restaurada por medio de Nehemías, que es la puerta vieja. Venimos viendo la primera puerta, la puerta de las ovejas, la segunda puerta, la puerta del pescado, y la tercera puerta es la puerta vieja. Entonces, hoy vamos a entender, como siempre digo, nada es casualidad en la Biblia. Hoy vamos a entender por qué se ha hecho en ese orden, cuál es el significado que tenía en ese tiempo y cuál es el significado espiritual también que nos da. Soy un entendido que en cada una de las cosas bíblicas Dios nos deja un mensaje, Dios nos deja un propósito, Dios nos deja un secreto escondido, ¿verdad? Por eso me gusta mucho investigar todas estas cosas y llegar en oración a través del Espíritu Santo y como siempre les digo, la lectura y el estudio de otros autores, investigar acerca de todo lo que Dios fue revelando acerca de esto, ¿no? Y bueno, va a ser un estudio bastante hermoso. Te invito a que prestes atención, no te olvides de tener tu Biblia a mano. Aunque a veces entiendo que los textos bíblicos se leen muy rápido por cuestiones de tiempo, más que nada para que el estudio no dure mucho más de una hora. Tengas tu Biblia a mano, un lapicero, un anotador, pero de todas formas igual si vos querés acceder al material gráfico, al material escrito de cada uno de los estudios que de por sí ya están en la página de YouTube, uno por uno, podés pedirlo en el comentario, poner lo quiero, tu mail y te lo estaríamos enviando sin ningún problema en PDF para que vos lo leas, para que lo leas con tiempo, para que quizás le dediques un tiempo a la lectura, quizás recibes algo más de parte de Dios en el momento que lo estás leyendo, o no sé, o por ahí es un texto bíblico que te llamó la atención y bueno, y ahí te quedó grabado y inclusive yo recuerdo hace muchos años atrás, escuchaba prédicas y por ahí tocaban un texto bíblico en concordancia al tema que estaban dando y ese texto es como que, wow, me volaba la cabeza y después de escuchar la prédica agarraba ese texto para estudiar ese texto y que me llevaba a otro tema más, porque es impresionante, la palabra de Dios es viva y eficaz, amados.
y es inspirada por el Espíritu Santo. Así que si es inspirada por algo eterno, es eterna y tiene una revelación poderosa. Amén. Así que entremos juntos a la restauración de la puerta vieja. Gloria a Dios. Nehemías, capítulo 3, versículo 6 al 8, dice: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Gadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaya, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnías, Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab. Restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Entonces, amados y amadas de mi Padre, en esta puerta vemos nosotros la importancia, o vamos a ver en nosotros la importancia de restaurar valores que son importantes para nuestra vida. Y en el contexto bíblico y de la ciudad de Jerusalén, la puerta vieja se da una referencia a la puerta de la ciudad de David, también conocida como la puerta de la antigua ciudad. Esta estaba ubicada en el lado sur de la ciudad de Jerusalén, cerca de la ciudad de David, y fue construida durante el periodo del rey David en el año 1010 al 970 antes de Cristo, y se convirtió en una de las entradas principales a la ciudad. Fue destruida por los babilonios en más o menos el año 586 a.C. y posteriormente fue reconstruida por los judíos después del exilio. En la actualidad, en el tiempo actual, esta puerta no está, aún no está, digamos, no está, esta puerta no está, no se conserva la puerta vieja original, pero se han encontrado restos arqueológicos que testimonian su existencia. Usted sabe que en el Medio Oriente continuamente hay arqueólogos, gente, ¿verdad?, que están buscando continuamente restos de los estudios bíblicos o restos de los faraones, ¿verdad? Bueno, en los estudios arqueológicos han encontrado restos en el lugar donde estaba la puerta vieja. Entonces, digamos que la existencia de ella fue real, no fue un mito, no fue una historia contada por alguien que se le ocurrió. Algunas características, dijimos que tenía una importancia estratégica porque la puerta vieja controlaba el acceso al valle de Cedrón y la carretera que conectaba Jerusalén con Belén. También era una puerta de fortificación, ¿sí? O sea, la puerta estaba fortificada con torres y con murallas para proteger la ciudad de todos los invasores. Y por tercer punto, tenía un simbolismo. Simbolizaba la entrada a la ciudad santa y el acceso al templo. El acceso al templo. Hay varias menciones bíblicas acerca de la puerta vieja. Una de las menciones bíblicas es en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 24. Otra de las menciones bíblicas
de esta puerta está en 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo 23. También, como leíamos en Nehemías, capítulo 3, versículo 15. Y por último, también la encontramos como una referencia, una mención bíblica en Isaías 29, 21. Amén. ¿Cuáles sean los actores principales? Bueno, usted fíjese lo que me ha costado leer ese texto bíblico por los nombres, ¿verdad? Bueno, tenemos a Joiada, que era hijo de Pasea, a Mesulam, que era hijo de Besodías. Lo tenemos a Melatías, que era un gabonita. Lo tenemos a Jadón, que era un meronita, gloria a Dios. Lo teníamos a Uziel. Uziel era hijo de Jarjaya. También lo teníamos a Ananías, era hijo de un perfumero. Jefaías, hijo de Ur, que era un gobernador. Jedaías era hijo de Jarumaf. Jatús, hijo de Hasabnías. Qué difícil que son estos nombres. ¿Por qué lo llamaban Juan, Pedro? ¿No? Bueno, lo tenían a Malquías, hijo de Harim, a Jasub, hijo de Pahat Moab, y Salum y sus hijas, hijo de Jalojes. Entonces encontramos 12 hombres nombrados, además de mujeres que, bueno, no se saben exactamente cuántas eran ni sus edades, pero entendemos que la restauración de esta puerta no fue solamente una obra de un hombre, también fue la obra de una mujer. Gloria a Dios. Entonces, esta puerta vieja es figura del cambio, es figura de la sustitución, de lo antiguo y original, por aquello que es nuevo y que es actual. Para esto vamos a introducirnos en lo que nos dicen las Escrituras. O sea, como venimos hablando en este estudio, estamos viviendo un tiempo de restauración. En todos los estudios estamos hablando de que son tiempos de restauración. Y usted no va a restaurar una puerta de madera en algún lado de su casa y le va a poner por nombre puerta vieja. Entienda esto. Pero cuando hablamos de tiempo de restauración, también es un tiempo de restauración personal. Y acuérdese que también nosotros somos puerta. Amén. Entonces, tenemos que restaurar en nosotros, ¿qué cosas? Bueno, hablamos de cambio, de sustitución. Entonces entendemos que sin duda que en lo material restaurado hay un simbolismo o una figura, una tipificación de lo espiritual. Cada uno de nosotros debe restaurar, primero, nuestra vida como un tabernáculo viviente del Dios del cielo, y las murallas y las puertas. Vaya conmigo a Proverbios 25, 28. Mire lo que dice. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Entonces esta puerta nos recuerda a nosotros que debemos asegurarnos de no abandonar nunca o de no sustituir lo que Dios puso por fundamentos, verdades que no pasan de moda y que nunca deberíamos perderlas. Gloria a Dios. Para esto nos vamos al Salmo capítulo 11, versículo 3, y nos dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Tremendo, ¿verdad? Vamos a volver a leerlo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, la palabra de Dios nos recuerda que en el transcurso de la vida debemos pararnos y ver por qué camino andamos. Me gusta mucho Jeremías, capítulo 6, versículo 16, y en varios estudios lo hemos seguido nombrando. Y dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaréis, mire el fin, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. ¡Wow! Este texto bíblico siempre me causó cosita adentro. Tremendo. Porque cuando Dios le dijo al pueblo, ¿no?, que deberían parar, mirar,
¿verdad? Y andar por las sendas antiguas. Esto lo llevaba a pensar en su pasado, ¿verdad? En las sendas antiguas. En primer lugar, el pasado es esencial para nuestra fe. Hay cosas para guardar y otras cosas para desechar. A veces queremos aferrarnos a lo que solía ser. Por ejemplo, la música, la ropa, los cultos de adoración, la manera en que hacíamos las cosas hace 20 o 30 años. Pero otros están presos de rencores, de amarguras, de cargas pesadas. Entonces, pensando en esto, decimos que hay cosas que deben salir. En otras palabras, una puerta sirve para entrar, pero también sirve para salir. Entonces, hay cosas nuevas que debemos dejar entrar, pero hay otras que tenemos que permitirnos dejar salir. Y otras que, bueno, que van a quedar dentro, que sirven, como los fundamentos y verdades de Dios. Ahora, andar por estas verdades nos hará tener descanso a nuestra alma. Fíjese, paren, miren, miren las sendas antiguas, anden por ello y van a tener descanso a vuestra alma. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, andamos continuamente turbados, preocupados, a ver cómo eran las sendas antiguas. Entonces, conforme como eran las sendas antiguas, nosotros debemos andar. Me gusta porque muchas veces cuando pasamos por situaciones vemos los consejos de Pablo, ¿no? Los consejos de los apóstoles, de cómo ellos enfrentaban las tribulaciones, los problemas, las circunstancias, ¿verdad? Entonces nos paramos, vemos cómo eran esas sendas antiguas, cómo ellos resultaban, ¿verdad? Ahora, lo terrible de todo que Dios le estaba hablando a través de Jeremías al pueblo, y le decían, paren, miren, observen, ¿no? ¿Y ellos qué dijeron? No andaremos. ¿Vio como un chico encaprichado que usted le dice, sacame la basura y te dice, no quiero, no lo voy a hacer. Anda a hacer esto, no lo voy a hacer. Bueno, esto era algo beneficioso para el pueblo, mas sin embargo ellos que dijeron, no andaremos. Wow, ¿no? Ahora, quizás si usted y yo nunca lo pronunciamos con nuestra boca, nunca tuvimos esa actitud física de decir, no, no voy a andar. Pero a veces los hechos hablan más que las palabras. A veces los hechos hablan más que las palabras. Entonces, por ahí nosotros no dijimos no andaremos, pero con nuestras acciones, en definitiva, hemos actuado de la misma manera que los hebreos en ese tiempo. Actualmente muchos declaran que la iglesia ha sufrido pérdidas por su constante incapacidad de adaptarse a los tiempos modernos, pero vemos mucha más evidencia de destrucción debido a su incapacidad de retener o mantenerse firme en los fundamentos, en esa senda antigua, que ya le digo, no es andar con un velo, no es hacerse judío, ¿no? No es andar con una pollera, ¿no? No. Entonces, amados, esta puerta vieja hoy en día está derribada. La iglesia actual ha cambiado la verdad bíblica por conceptos modernos que entretienen a los creyentes con fanfarria, con actividades religiosas y no religiosas. Entonces podemos decir, entre otras palabras, que esta puerta vieja se cambió por una puerta nueva. Los principios piadosos de la primer puerta, de la puerta vieja, pasaron a ser algo anticuado, que ya debía ser cambiado, tales como la virginidad, la santidad, el temor, la sujeción. Vemos que se han aumentado los divorcios, que muchos vuelven a casarse, aún ellos siendo causantes de los divorcios, ¿no? Por adulterio. La Biblia dice que el que adultera se tiene que quedar soltero o soltera, ¿verdad? Entonces, vemos ministros que enseñan que el casamiento pasó de moda, que es una ley de terrenal, que no es algo que Dios mandó. Bueno, no, tremendo, ¿verdad? Pero bueno, estamos viendo esos tiempos. Esa puerta vieja se cambió por una puerta nueva. Entonces, hay una persona muy conocida, porque encima todos los que tienen estos conceptos son conocidos y créanme que esto no es algo inusual, es algo a propósito. Es como que
bueno, terminan siendo conocidos y empiezan y entran en la apostasía y empiezan a involucrar dentro de la fe que ellos mismos enseñaban, empiezan a involucrar falsas enseñanzas. Entonces no se olvide que la Biblia dice que muchos serán engañados, aún los escogidos. Tremendo, ¿verdad? Esos son los últimos tiempos. Ahora, yo le digo algo, amados. Dios, según Hebreos 13:8, dice que es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. O sea, Jesucristo no cambia. Hay otro texto en Santiago, capítulo 1, versículo 17, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sí?, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no es que hoy dice santidad y mañana dice, bueno, hagan lo que quieran, total, yo después lo perdono. No, Dios siempre se mantuvo firme en sus principios. Qué triste de mí, ¿verdad? Que no me comporto como Dios. Que hoy estoy allá arriba, mañana estoy allá abajo o en el medio, ¿verdad? Yo sí soy variante. Usted también es variante o variable. En cambio, Dios no. Dios no varía. Dios siempre se mantuvo en sus mismos principios. El mismo Dios que castigó a Adán y Eva, bendito sea el nombre de Jesús, y lo expulsó del Edén, fue el mismo Dios que trajo el diluvio, el mismo Dios que después a Moisés le dijo, me cansó este pueblo, voy a hacer solamente de ti una nación. Es el mismo Dios, amados, que consumió a Ananías y Zafira por haberle negado a Dios algo que le correspondía dar. Ojo, atento, preste atención, porque Ananías y Zafira vinieron y no le dieron a Dios lo que le tenían que dar. Y esto trajo muerte. Ese es el mismo Dios de misericordia, pero el mismo Dios de fuego consumidor. Entonces, los principios bíblicos, las sendas antiguas, deben ser un tesoro para usted y para mí, y no una carga difícil de llevar. Dichas verdades no pueden ser alteradas. Recuerde que la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Tampoco podemos alterarla con innovaciones para traer a las personas a un salón y no a un reino. Vamos a traer a los jóvenes. Ahí estaba viendo en una iglesia, creo que en Estados Unidos, hicieron un baile con música cristiana, por supuesto, con Barak remixado, aleluya. ¿Se imagina acá en Argentina con la cumbia y gloria a Dios? No, para traer a los jóvenes. Entonces, qué terrible, ¿no? No andaremos. El texto de Jeremías terminaba con esta proclamación del pueblo diciendo que no haría lo que el profeta le ordenaba. Y esto no cambió con el tiempo, amados. Hoy en día sigue siendo así. Mire, Jeremías 18:11 testifica lo siguiente. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Entonces nosotros vemos la elección de la casa del alfarero, que estaba hecha para reprender la falsa confianza de los hombres de Judá y de Jerusalén. Ellos pensaban que como eran el pueblo de Dios, o el pueblo del pacto de Dios, ningún mal le podía venir, tenían a Dios, total. Se les hacía fácil el creer las palabras positivas de esos falsos profetas. Hoy en día son los mensajes más aplaudidos y hasta las ofrendas más exageradas. Eso siempre gustó. Profetas con cortinas de humo. En el versículo 11, el verbo hebreo yoser,
que en otras versiones es dar forma, tienen la misma raíz que alfarero. La lección es tan deliberada para reforzar la conexión que la nación va a ser moldeada por medio del exilio y la cautividad que se les avecinaba. ¡Wow! Y a veces nosotros decíamos, moldéame como el alfarero. Bueno, ellos iban a ser moldeados a través del exilio. Acuérdese, en una de las clases lo dije, Dios nos puede procesar a través de propósito o a través de consecuencia. Y lo dejo en silencio para que usted medite. Hay procesos de propósito y procesos de consecuencia. Entonces, la lección del alfarero también podía ser vista como una motivación, recordándoles que el arrepentimiento, cuando se rompe la vasija en las manos del alfarero, el arrepentimiento y la rendición a Dios no va a ser inútil. Dios era libre de detener el castigo si ellos de hecho se arrepentían de una manera significativa. Entonces, noten cuidadosamente la regla cardinal de la profecía que es enunciada aquí, que tanto las promesas como las amenazas de Dios no son absolutas sino condicionales. ¿A qué? A nosotros. Amén. A nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, nótese la urgencia. Conviértase cada uno. El ministro Spurgeon, el pastor Spurgeon, dijo una frase que me gustó mucho para ubicarla en este estudio. Dice, los hombres siempre están dispuestos a prometer que cambiarán cuando hayan avanzado un poco más, cuando tal vez ya hayan pasado todas las posibilidades de retorno, pero ahora siempre le es una palabra desagradable. A mañana le gusta más, ahora es una palabra desagradable, mejor mañana. Ahora es una palabra que les quema en las gargantas, como una bebida muy caliente, y por lo tanto la escupen y la desechan. Mejor mañana. O como dice el dicho popular en Argentina, no sé si en otros países lo dicen, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Gloria a Dios. Ahora vemos en el versículo 12 al 17 de Jeremías 18 la respuesta de ellos. Dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntar ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Entonces, ¿qué dijeron? Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. ¡Wow! Judá estaba en la trágica situación de creer que era en vano arrepentirse. No se sentía así porque temieran que Dios no respondería como lo prometió, sino porque simplemente no sentían que valía la pena el cambiar el pensamiento de su malvado corazón, simplemente porque un profeta le dijeran que tenían que hacerlo. Dios responde a su contestación con asombro, y ni siquiera entre las naciones había tanta torpeza y dureza de corazón. Era como abandonar las aguas puras, o sea, la nieve del Líbano, por aguas extrañas, una lodosa fuente de suciedad. Era como dejar un seguro y pavimentado camino por una peligrosa senda donde los hombres se tropiezan y se caen. Ahora, ya él les había reclamado que lo habían cambiado, ya él había dicho que lo habían dejado. ¿En dónde? En el versículo 13 del capítulo 2 de Jeremías.
Él le dijo, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Luego dice que serán objeto de burla perpetua, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza como diciendo, no te puedo creer, no te puedo creer. El mover de la cabeza será más en señal de asombro que de burla. El término sericot, que significa sisear o silbar, denota que la tierra se volverá un espectáculo tan asombroso para causar que las personas que pasen silben o siseen de asombro. Entonces el texto es remarcable por su fuerte asonancia con sus sonidos de ir llevando la impresión de sisear. Dios le dice que como viento solano los iba a esparcir delante del enemigo. Este viento del este es el siroco, es un viento llamado siroco, que es un viento caliente y seco, que viene de los desiertos del este. Por otro lado, le mostrará las espaldas y no el rostro. Qué tremendo, ¿no? Dios le iba a mostrar las espaldas y no el rostro en el día de la perdición. Entonces, cuando llegaba la perdición, iban a buscar a Dios, iban a buscar el rostro de Dios y solamente se encontraban con la espalda de Dios. O sea, no iban a encontrar respuesta de Dios. Dios le iba a dar la espalda a ellos. Dios le había ordenado a los sacerdotes de Israel el bendecir al pueblo de Dios. Y parte de esa bendición era que el Señor iba a hacer resplandecer su rostro sobre él. En Números capítulo 6, versículo 24 al 26 declara la bendición sacerdotal, ¿no? Que haga resplandecer su rostro sobre él. Mas en cambio ellos preferían la espalda de Dios. Tremendo, ¿verdad? Ahora, pronto Israel sentiría el completo retiro del resplandecer del Señor y de su favorable rostro. Ellos sentían que no tenía caso arrepentirse. Iba a ser mucho peor para ellos el no haberse arrepentido. Entonces, amados, puerta vieja por una puerta nueva. Y esto me lleva a recordar lo que pasó en Israel cuando volvió el arca del pacto que estaba secuestrada por los filisteos. La historia me habla en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 10, lo siguiente. Dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Entonces, todo iba muy bien. El arca del pacto había sido devuelta por los filisteos que la tenían en su posesión. No tuvieron mejor idea o un buen gesto quizás para algunos, un gran error para Dios, que poner el arca sobre un carro nuevo. Cualquiera puede decir que a Dios hay que darle lo mejor, y es cierto. Pero todo debe ir alineado a la plomada de su voluntad, y no a la nuestra, así sea la mejor o la más cara idea. La puerta vieja, esos fundamentos y verdades bíblicas que decían que el arca debía ser cargada por los sacerdotes y ser llevada sobre sus hombros
El arca tenía aretes a los costados, ¿verdad? Y ahí le ponían unos palos, ¿sí? Unos palos para poder cargarla, ¿verdad? Seguramente lo estará viendo ahí en imágenes. Y los sacerdotes lo llevaban sobre sus hombros. Así decía la ley. Así decía la ley. Mire, número 7.9 en la Nueva Versión Internacional dice: a los coatitas no le dio nada porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Entonces, los hijos de Coat, también dice en la versión Reina Valera 1960, no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces, para que tomemos un poco el contexto, vamos a leer el capítulo de Números 7, desde el verso 1. Y en esta sección Moisés está recibiendo ofrendas para que el tabernáculo pueda ser transportado. Mire, Número 7 del 1 al 3 dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar, todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante del Eterno, 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada 2 príncipes, y un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Entonces, aquí vemos que son los líderes a quienes Dios llama príncipes, que suenan como de cuento, pero no es porque sean ricos, pues un año antes todos eran esclavos, sino se refiere a los líderes, los principales, que son los primeros que ponen el ejemplo para dar. Del versículo 4 al 5 de número 7 dice: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces, aquí aparece que Moisés no está completamente seguro si debe aceptar esas carretas o carros, porque no servían propiamente dentro del tabernáculo. Pero como Dios, el eterno Dios, estaba pensando más allá y se da cuenta que pueden ser útiles para la transportación, continúa diciendo lo siguiente, versículos 6 al 8. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Así que a los gersonitas, que eran parte de la familia de los levitas, recuerden que los levitas se dividían a su vez en ciertas familias como subtribus. Los gersonitas, o los de Gersón, se le dieron 2 carros y 4 bueyes, y a los hijos de Merari 4 carros y 8 bueyes. ¿Por qué esta diferencia? Porque Gersón transportaba las cortinas, las cubiertas de pieles, el velo y los otros utensilios exteriores, mientras que de los de Merari transportaban las tablas, las barras, las columnas, las bases, que eran lo más pesado. Y aquí nos damos cuenta cómo el eterno Dios provee cuando nosotros le servimos. Evidentemente, amados, sería muy complicado haber transportado esto por el desierto. Sin embargo, el Señor, en su sabiduría y la generosidad de las personas que está en el corazón de dar estas carretas, y van a ser de mucha bendición. Sin embargo, en el versículo 9, que es el que corresponde al mandamiento que estamos estudiando, dice así: pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces, aquí vemos que a los coatitas no les dio nada. ¿Pero por qué no les dio nada? Porque tenían que llevarlo sobre sus hombros, el servicio del santuario. Sabemos que los coatitas llevaban lo más sagrado sobre sus hombros, es decir, la menorá, la mesa de los panes, el altar del incienso, obviamente, y el arca de la alianza. Entonces, a ellos
no les tocó carro porque el mandato específico dice que ellos los llevarían sobre sus hombros. El Eterno también ordenó cuando se construyeran, por ejemplo, el altar de oro, el de bronce, incluso el arca de la alianza, que les pusieran unas barras cubiertas de oro, como le explicaba, para que por ahí pudieran ser transportados. Entonces, de la misma elaboración se sabía de qué manera se iban a transportar. Bueno, entre otras cosas que puede representar eso, tal vez los coatitas hubieran pensado, qué mal, ¿no? Qué mal que a los demás sí le dan carreta y a nosotros no. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que esta es una enseñanza para todos aquellos que estamos en el ministerio y que es en muchas ocasiones uno mismo que debe llevar en sus propios hombros las cargas del ministerio. A veces hay pastores, líderes, personas que entran al ministerio con la expectativa de que les va a ayudar, de que la gente va a ofrendar, de que la gente le va a tener que dar todo, y no siempre va a ser así. Aquí tenemos un claro ejemplo. Y creo, amados, yo creo que la perspectiva correcta es verlo como un honor, como un agradecimiento, como si nos lo merecíamos. Aleluya, de pronto Dios quería trabajar esto en el corazón de los coatitas, de que ellos tomaran conciencia que era un privilegio servir al Señor y transportar las cosas más sagradas. No podían quedar a cargo de otra manera sino por la responsabilidad personal de llevarlo sobre sus propios hombros. Entonces, cambiaron esta ordenanza por una puerta nueva, un carro nuevo, y este error produjo muerte y tristeza para todo el pueblo, incluyendo al rey David, que de tanta tristeza, de tantas danzas con gozo, de tanto jolgorio y fanfarria de instrumentos, pasaron al luto en segundos. Así que esto es por no considerar primero la santidad del arca y segundo por no seguir las instrucciones. De eso se trata este mandamiento, mis amados. Es un mandamiento específico para los levitas, para los coatitas, los cuales debían de transportar el arca sobre sus hombros. A veces queremos suplir la obediencia a las cuestiones específicas de Dios por medio de otras manifestaciones o de alegría o de otros servicios a Dios, pero Dios prefiere una obediencia sincera y leal. Por eso tengo un consejo para darte, mi amado, mi amada, vuelve al primer amor. Sí, vuelve al primer amor. Como está escrito en Apocalipsis 2, versículo 1 al 7, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, en esta oportunidad Dios le está hablando a la iglesia en Éfeso, que de cierto era muy trabajadora, con discernimiento espiritual, con amor, con paciencia, pero, y vuelvo a repetirlo, pero con el tiempo parece que fueron cambiando y dejando las primeras obras, lo que llamaremos, dígase, puerta vieja. Para la palabra primer o primeras de obras, vemos el verbo protos en griego, protos.
y nos habla de la condición de primero, de principal en tiempo, orden, lugar o importancia. Eso es cuando en 1 Corintios habla de que primero apóstoles, la palabra protos o protos, ¿sí? Primero, principal en tiempo, orden, lugar o importancia. ¿Recuerda cuando el pueblo estaba cómodo en su casa, pero el templo estaba arruinado? Lo primero era la reconstrucción del templo, lo más importante era eso. Y ellos lo cambiaron por sus propias casas y comodidades. No me importa si en el templo no se paga la luz, yo pago la de mi casa. No me importa si no hay cortinas en el templo de Dios, yo tengo cortinas en mi casa. No me importa si, no sé, ¿no? Primero está lo mío y después las cosas sagradas. Porque no es solamente el templo de Dios, no es solamente una renta, un alquiler, no es solamente los servicios, no es solamente los productos de limpieza. Vaya a saber cuántos gastos tengo o tienen los pastores en una obra. Es simplemente decir, yo no estoy poniendo en primer lugar mi ofrenda, mi diezmo para Dios. En cambio, lo estoy usando para mi propio beneficio. ¿Cuántas veces, amados, he escuchado? No, tuve que pagar deuda, por eso no diezmé. No, tuve otras responsabilidades, por eso no diezmé. No, pastor, no tengo dinero para la ofrenda, por eso no ofrendo. ¿Cuántas veces? Pastor, no fui a congregar porque tenía que cortar el pasto en mi casa. Y yo trabajo en la semana y llego muy tarde y no puedo cortar el pasto. Qué tremendo, ¿verdad? Es para meditar, amados, es para meditar. Qué tremendo, qué tremendo. Dios nos guarde. Por esto Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Entonces, es importante nuestro arduo trabajo, amor, discernimiento y paciencia, pero sin perder la doctrina, la puerta vieja, esas verdades, esos fundamentos en el peregrinar de nuestra vida cristiana. ¿Vio? Que en la vida cristiana uno viene caminando y parece como que, en vez de andar perdiendo viejas costumbres, ¿no? Viejas costumbres malas, ¿no? Va perdiendo buenas costumbres viejas. Gloria a Dios, parece un trabalengua, pero es así, amados. Arrancamos bien, terminamos mal. Santo es el Señor. Y cuando empezamos a mirar atrás, hemos abandonado tantas cosas. En vez de haber crecido para bien, en vez de haber avanzado para mejor. No, nos hemos apagado a poquitito. Nos vemos el primer día con un fuego tremendo. Pero poco a poco vemos que al caminar ese fuego se va apagando, 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 apagando. Y perdóneme que sea artista, pero a todos nos pasa. Por eso párense, miren, vean la senda antigua. Conclusión, paremos un rato, meditemos por qué camino andamos. Veamos si en nosotros estamos realizando las primeras obras o la hemos cambiado. Pregunta, ¿sentimos en nuestro hombro la carga de su presencia? ¿Cómo está nuestra puerta vieja? ¿Cómo está tu puerta vieja, hermano, hermana? Ahora, te invito, en el nombre de Jesús, a que hoy nos arrepintamos y le pedimos al Padre que nos conduzca al primer amor con sus lazos. Restaura, digámosle Dios, restaura, oh Dios, tus verdades en nuestra vida y ayúdanos, papito lindo, ayúdanos a andar firmes en tus preceptos y que siempre, siempre edifiquemos y no cambiemos tus fundamentos. Amén y amén. Gloria a Dios.
A mí me bendijo. Esta enseñanza para mí fue poderosa. Me bendijo. Gloria a Dios. Espero que también te ha bendecido a vos. Y si te ha bendecido, como te decía al comienzo, síguenos, compártelo, dale me gusta. Si querés tener material, te lo envío por PDF. Me decís, no hay ningún problema. Amén. Y si Dios quiere, y Cristo no viene antes porque la venida está pronta, Maranata, nos volveremos a encontrar en un nuevo estudio. En esta oportunidad, año 2025, año de la familia, todos los lunes, 8 de la noche, Argentina, nos volvemos a encontrar. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, Dios te guarde. Para mí es una bendición poder servirle al pueblo de Dios. Te saluda y te bendice el pastor Juan Manuel Palumbo de Argentina, Buenos Aires. Muchas bendiciones.